Nosotros como proyecto de clase nos enfocamos en el eje temático de las luchas urbanas que se dan entre las diferentes clases sociales y nosotros afirmamos que existen personas con alto nivel socioeconómico que establecen unas relaciones de poder a través de las cuales vulneran a poblaciones de bajos recursos o pues de bajos estatus social, también se podría decir. Y pues esto se debe a que se han visto casos reflejados en una exclusión socioterritorial en la que las personas de bajos recursos se encuentran marginadas y se han visto vulneradas en sus derechos y han estado insatisfechas en cuanto a sus necesidades básicas. Y nosotros consideramos que esto es una problemática importante que se ha reflejado en muchos sectores de este país como consecuencia de diferentes conflictos, como el conflicto armado o principalmente como consecuencia de las brechas sociales que existen. El barrio Los Olivos está ubicado en la localidad de Chapinero, dentro del sector de Rosales, en Bogotá. Este hace parte de los 18 barrios populares o de invasión que se encuentran en este sector. El problema es que esa es una de las zonas más exclusivas de Bogotá en donde se construyen edificios de estrato 6. A lo largo del tiempo, muchas personas de estos barrios han vendido sus propiedades a empresas de constructoras privadas. Esto ha hecho que poco a poco los barrios vayan disminuyendo y se empiecen a construir edificios de estrato 6. Además, la gente que se queda viviendo en estos barrios de invasión debe cambiar por completo su forma de vivir. Esto debido al aumento de los costos, los nuevos vecinos y el cambio en el territorio. En la imagen se puede ver cómo quedaron unas de las casas de este barrio, de Los Olivos, luego de un año como consecuencia de esta transformación que se vivió. Las empresas privadas buscan comprar los terrenos a precios muy bajos o incluso hacerlo de maneras ilegales. El espectador conoció un texto de una denuncia que instauró la Secretaría General de la Alcaldía contra los constructores privados por posibles irregularidades en la compra de inmuebles para su proyecto de apartamentos estrato 6. En el documento se habla de invasión de espacio público, posible lavado de activos, amenazas y constreñimiento contra habitantes para obligarlos a vender. Por otro lado, una de las habitantes del barrio de los Olivos le dijo al Tiempo: sabemos que ese señor ha hecho otras negociaciones en barrios cercanos y las ha comprado a precio de huevo, pero acá va a ser diferente porque la mayoría apreciamos lo que tenemos y lo que nos ha costado conseguirlo. Finalmente, el Estado colombiano tampoco ha brindado garantías a estas personas que han tenido que luchar por mantenerse ese sitio. A lo largo de la historia se ha hablado de desalojamientos forzosos, intento de compra por parte del Estado a precios muy bajos e incluso problemas penales. Con esto se puede dar una relación de poder entre las personas de alto nivel socioeconómico con las de bajo nivel socioeconómico, porque se ve claramente una exclusión social territorial en el que se busca sacar a las personas pobres de estos barrios de invasión para poder seguir construyendo viviendas de estrato 6 con las que posiblemente se obtenga más dinero que si se mantienen estos barrios de invasión. Finalmente se vulneran los derechos de las personas que viven en los barrios de invasión porque se busca sacar a estas personas de estos sitios a cualquier costo, muchas veces de manera ilegal y a precios muy bajos, y esto se vulnera los derechos de estas personas. Bueno, por otro lado, las relaciones de poder que pues establece la gente de alto nivel socioeconómico para la lucha de las tierras también fueron bastante evidenciadas en Cartagena de Indias, una de las ciudades más desiguales que hay en Colombia y pues probablemente una de las más segregadas también. La intención de lo que les voy a decir es contarles que estos habitantes, en particular los afrodescendientes, que consta del 36% de la población de Cartagena, han sido segregados y marginados desde pues, los tiempos de las colonias hasta el día de hoy. Pero la perspectiva que voy a tomar se centra desde la época de los 40, así para evidenciar cómo ha surgido una continuidad frente a estos desplazamientos de estos habitantes más pobres hacia otras zonas más aisladas o, bueno, mejor dicho, hacia las zonas más lejos de la ciudad. Para contextualizar un poquito, Cartagena de Indias es una de las ciudades más importantes en cuanto al sector de turismo. Entonces, toca tener en cuenta que para Cartagena la imagen que representa es muy importante. Durante la época de los 30, los habitantes solían vivir en tres barrios que se situaban en las afueras de la ciudad. Estos barrios se llamaban Pekín, Pueblo Nuevo y El Boquitillo. Y pues una particularidad de estos barrios es que fueron los primeros barrios de invasión que hubo en Cartagena.
Más tarde de eso, o sea, en 1936, pues debido a problemas que afectaban la estructura y la circulación de la ciudad, se ordenó la erradicación de estos barrios. Por lo tanto, los habitantes que vivían sobre estos barrios fueron para Chambacú, conocido como un barrio de los negros, un barrio súper importante allá en Cartagena. Era bastante conocido, también se encuentra erradicado. La fuente literaria de Chambacú Corral de Negros, que fue escrito por Miguel Zapata, describe a través de una narración situada en 1950 aproximadamente, y habla de cómo los afrodescendientes fueron segregados y fueron considerados como la clase más baja de los más bajos. Vivían en casas de cartón, o sea, vivían en condiciones muy pobres, les hacía falta acceso a necesidades públicas básicas, o sea, como el acceso a la luz, acceso al agua, a la salud, a la educación, entre otras. Esa época se situaban en la guerra de Corea, entonces a los hombres jóvenes que vivían en Chambacú los obligaban a prestar servicio para apoyar a los americanos. Más adelante, pues por razones económicas y turísticas, debido a que Chambacú se encontraba situado en el corazón de Cartagena, entonces era muy mal visto en cuanto a la perspectiva turística. Entonces por eso en 1970 se ordenó su erradicación y nuevamente sus habitantes han tenido que desplazarse. Hoy en día estos habitantes se encuentran en distintos barrios como El Pozón, La Horaya, Nelson Mandela y otras. Eh, Podríamos decir que las condiciones de vida mejoraron, entre comillas, pero en verdad siguen siendo insuficientes. Además de que les hace falta cierto acceso a ciertas necesidades, a estas personas no se les ha recompensado bien económicamente hablando, no se les recompensaron lo suficiente para tener una vida digna. La historia del barrio de San Martín de Porres también es un gran ejemplo para apoyar nuestra tesis. A partir de la fuente estudiada en la clase San Martín de Porres, barrio popular de Chapinero, se puede generar un argumento completamente a favor de la tesis. Para contextualizar, es importante decir que el barrio San Martín de Porres es un barrio hoy en día en la localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá, pero que fue creado en un contexto en el que estas eran las afueras de la ciudad de Bogotá y era una zona normalmente habitada por gente de alto poder económico, gente de un nivel socioeconómico muy alto, con mucha plata. Y fue un barrio que fue creado a punta de migraciones de poblaciones de todo el alto cundiboyacense que emigraron a Bogotá, a las afueras de Bogotá, en busca de oportunidades que no encontraban en las zonas rurales de Colombia. La fuente estudiada en clase es una narrativa creada a partir desde la perspectiva de varios habitantes del barrio San Martín de Porres, en la que narran cómo fue la creación del barrio y el desarrollo de toda esta zona. La fuente es un ejemplo que funciona muy bien para apoyar la tesis, porque muestra un conflicto claro existente entre personas de alto nivel socioeconómico que habitaban las afueras de Bogotá en ese momento y las migraciones de campesinos de bajo nivel socioeconómico que tuvieron que interactuar con esta gente mientras la creación del barrio. Y es un claro ejemplo de cómo las relaciones de poder entre estas dos sociedades causaron una vulneración de la población de bajos recursos, que en este caso eran las migraciones de gente, campesinos cundiboyacenses. Pues en la fuente, en varias ocasiones, muestran cómo vulneraban los derechos de estas poblaciones de bajos recursos, pues los explotaban laboralmente en condiciones pésimas, y además muestran en varias ocasiones, pues el autor del texto muestra las pobres condiciones en las que tenían que vivir los habitantes del barrio San Martín, que esto resulta siendo una ironía, pues fueron migraciones en busca de oportunidades, pero acabaron viviendo en condiciones que ni siquiera tenían satisfechas sus necesidades básicas para vivir. En resumen,
La historia del barrio San Martín es un claro ejemplo de cómo las poblaciones de alto nivel socioeconómico establecen una relación de poder en las que tienen un total aprovechamiento sobre las poblaciones de bajo nivel económico, en las que se vulneran los derechos y las necesidades básicas de estas poblaciones de bajos recursos. Después del desarrollo de los tres diferentes argumentos, podemos llegar a la conclusión de que la tesis planteada al principio de este estudio es completamente válida, ya que basando argumentos en tres diferentes fuentes, con diferentes perspectivas, en diferentes épocas históricas, con diferentes tipos de poblaciones étnicamente y en diferentes localizaciones geográficas. A partir de todas esas logramos encontrar que efectivamente ha existido relaciones de poder entre poblaciones de diferentes niveles socioeconómicos, y en todos estos ejemplos se han vulnerado a las poblaciones de bajos recursos y se ha visto reflejado en las diferentes fuentes en exclusiones sociales territoriales en las que se marginaron las poblaciones de bajos recursos, se vulneraron sus derechos y no fueron satisfechas sus necesidades básicas. El desarrollo del trabajo nos lleva a preguntarnos sobre el efecto negativo que ha tenido la existencia de estas relaciones de poder entre las poblaciones de diferentes niveles socioeconómicos, en el que se aprovechan la gente de alto nivel sobre la gente de bajo nivel, y cómo esto ha tenido un efecto negativo en el desarrollo de diferentes poblaciones alrededor de todo Colombia históricamente, y cómo esto históricamente solo ha aportado al incremento de la brecha de la desigualdad en Colombia.